en todos los detalles por década, aunque sería... parece un serrucho, me decía. Este análisis nos dice 3 conclusiones. Ya cuando vemos 2015, 2016, 2017, Honduras, y ya vamos a entrar más en detalle eso, empezamos a alcanzar, digamos, esos periodos de crecimiento en los años recientes. En los indicadores sociales y en los indicadores económicos. Y la tercera respuesta a la tercera pregunta: vamos caminando y estamos muy consolidados en la fase 2, estamos llegando y trabajando fuertemente como país en el proceso, en el bienestar de la sociedad hondureña. No, es un informe muy interesante, muy importante para todos nosotros que estamos aquí en el país, ayudar al desarrollo del país. Primero de todo, fue bien interesante ver los datos que presentó la viceministra Rocío Tábora, ¿no? Es claro que en estos pasados años se tuvo un avance enorme y también se está en marcha para poder tener un avance más grande, ¿no? Como se mencionaba antes, el tema de un país que está creciendo al 4% y que podría crecer al 6, 7 o más, es sumamente importante para eliminar la pobreza, que en este momento es muy alta aquí en Honduras. También es muy interesante ver cómo el tema de la defensa, de la seguridad ha afectado este crecimiento económico. Es claro que el tema de seguridad ha siempre impactado el crecimiento económico de Honduras y ahora está en un buen camino. Y entonces sí, estamos aquí para ayudar al país a ver cuáles son las temáticas a futuro para poder continuar con este crecimiento y también para nosotros para ver cómo podemos ayudar no solo el tema de pobreza, pero también de mejorar el tema de la inversión, ¿no? De atraer más inversiones y también nuevos sectores nuevos productivos para Honduras. A efecto de que haya un circuito especializado con competencia nacional en el conocimiento de los temas de extorsión y delitos conexos y de corrupción en todas sus tipologías o modalidades en el país, con competencia en todo el territorio nacional. Esos son avances sustanciales y el combate a la mora judicial. Como Poder Judicial tenemos un plan de erradicación de la mora judicial que ya en los primeros 8 meses de marcha nos ha proporcionado números reales muy satisfactorios. En 8 meses hemos reducido el 26.3% de la mora judicial, es decir, de un global de aproximadamente o de cerca de 200,000 expedientes en mora, lo que representa ese 26.3% en 46.674 casos que ya no son catalogados o calificados como mora judicial. Y el tema de la transparencia, que es fundamental. El CEJA, una organización continental, en febrero pasado, de una lista de 34 países, nos ubicó en temas de transparencia el Poder Judicial de la posición 14 a la posición 8. Mejoramos 6 importantísimos puntos. Y en conjunto con el Ministerio Público, el CEJA nos ubicó de una lista en la posición número 12 de 34 países a la posición número 6. También mejoramos 6 puntos. Porque la transparencia, el control o la veeduría social es importantísima a efecto de verificar los procedimientos judiciales en lo que la ley lo permita. Buenos días a todos y todas. Es un gusto estar aquí reunidos con ustedes. Gracias a Dios, viendo estos resultados positivos, sin dejar de reconocer que falta mucho por hacer. Quiero destacar hoy la presencia de los amigos y hermanos de Honduras que están en el cuerpo diplomático y que hoy nos acompañan. Para algunos de ellos que vinieron recientemente y para nosotros que con el paso del tiempo los hondureños pudiéramos olvidar de dónde venimos, es importante recordar que desgraciadamente llegamos en un momento a ser el país más violento en la faz de la tierra, y San Pedro Sula es la ciudad más violenta en la faz de la tierra. Y nos encontrábamos
en el periodo anterior de gobierno, analizando la situación, porque había que terminar de digerir las diferentes complejidades de la vida nacional para poder estructurar una visión, una planificación y ponernos los grandes objetivos donde queríamos estar a este tiempo. Y en aquellos momentos era difícil, complejo, a veces se pensaba imposible. Y siempre dijimos que la seguridad era clave para el país que queríamos construir. Y hoy, después de esta experiencia, puedo decirles que la seguridad, aunque llegue a representar 0 incidencias, un informe durante un día, 2, 3, un mes, si algo debemos de aprender los hondureños es que la seguridad de un pueblo nunca se debe de olvidar. Y decíamos en aquella época que había un binomio indisoluble entre la seguridad y los derechos humanos, los derechos fundamentales. El primer derecho fundamental es el derecho a la vida. Y eso es lo que más ha sido afectado en el país la última década y media. Sabíamos que teníamos que construir una cultura de promoción y protección a los derechos fundamentales de los hondureños. Y los resultados que hoy estamos viendo nos dicen que vamos por el camino bueno. En estos logros yo quiero destacar el aporte decidido, fundamental de las instituciones del sector justicia. Y cuando digo sector justicia en la nueva concepción que hemos diseñado los hondureños, hablo del Poder Judicial, desde luego, desde su más alto liderazgo en la presidencia del presidente Argueta, la Corte Suprema, magistrados, jueces y todo el equipo que le acompaña. No es el mismo Poder Judicial de antes el que tenemos hoy. De igual manera en el caso del Ministerio Público, desde el fiscal Chinchilla hasta el último de sus colaboradores. También en el caso de las instituciones de investigación, de inteligencia. Hace un tiempo, yo lo voy a decir aquí para que podamos ir haciendo pedagogía, debatíamos con el ahora ministro de Seguridad, que era encargado de inteligencia de las Fuerzas Armadas en aquella época, hace creo ya como unos 8 años, el ministro Pacheco. Yo venía de México, me pidieron que me viniera rápido, yo era presidente del Congreso y nos encontramos con una situación compleja, difícil, y él me daba los insumos que tenía. Y al final le preguntaba yo, ¿no tenemos algo más completo, más sistemático? Y me decía, es que el sistema de inteligencia del país se desarticuló. Lo que queda es lo que tenemos nosotros en la institución, básicamente. Y después le decía yo que era fundamental crear un sistema robusto, altamente efectivo y blindarlo jurídicamente. Es más, llegamos a un momento en un debate muy privado si era conveniente llevar al Congreso una legislación para crear el sistema de inteligencia, Y él me decía, mire, yo tengo el temor, presidente, yo era presidente del Congreso, que ese debate va a tomar un sesgo un poco orientado con lo que se hablaba de inteligencia en la época de los 80. Y yo le decía, tengamos el debate porque eso va a educar al pueblo hondureño. Y tuvimos el debate. Y hoy tenemos una dirección de inteligencia e investigación que ha sido clave también en estos resultados. Y cuando yo me reúno con ellos, la gran mayoría, gente joven, muchachos y muchachas universitarias, trabajando con policías hondureños, también con miembros de Fuerzas Armadas, pero la gran mayoría es gente del sector civil, trabajando mancomunadamente. También ustedes, miembros de la Dirección de Inteligencia e Investigación, han sido protagonistas número 1 en este resultado.
Fuerzas Armadas, igual. Yo fui fuertemente criticado porque decía que Fuerzas Armadas, y sigo diciéndolo, es una institución del Estado hondureño que debe de jugar su rol en la seguridad de su pueblo, porque en un Estado fallido no tiene sentido que exista una institución armada si no es capaz de defender a su pueblo. Y la forma tradicional de ver las cosas en el rol de los cuerpos militares de los estados probablemente no hubiera concebido que Fuerzas Armadas participara en las tareas de seguridad del país. Y tuve la oportunidad de hablar, cuando no era presidente de la República todavía, con muchos de ustedes y otros que ya no están. Y me sirvió mucho esa conversación. Y después tomamos decisiones desde el Congreso y después en la Presidencia de la República, y hoy el tiempo nos da la razón, que teníamos que echar mano de una de las instituciones más robustas, de más prestigio que el Estado hondureño tiene. Y hoy les digo, miembros de las Fuerzas Armadas, los hijos de ustedes y los míos son hondureños, y si no hubiéramos empezado a construir un país más seguro, ni ustedes se sentirían bien como padres, ni yo tampoco. Pero cuando uno es servidor público, tiene que ver como sus hijos a todos los demás hondureños, en el sentido de darle respuesta. Y ustedes han sido pieza clave en estos logros. Policía Nacional. Le ha tocado difícil a la policía hondureña, muy difícil, con una falta de credibilidad asfixiante, me imagino yo, para muchos buenos policías. Pero han tenido la capacidad de remontar eso, y lo que hoy miramos a lo largo y ancho de Honduras es la construcción en un proceso muy robusto y fuerte de una nueva Policía Nacional. Y cuando yo miro los números de los estudios, que por eso me preocupé porque ustedes los conocieran, miramos que las instituciones del sector justicia, y aún más en el caso de la policía, el mejoramiento en su imagen, en el respeto del pueblo hondureño hacia la nueva policía, tiene resultados contundentes y claros. Y hemos tenido que crear instituciones también. Fuerza Nacional Antiextorsión, la Fuerza Nacional Antievasión, que por ahí salió con un pequeño aporte en la gráfica, pero muy significativo en la disuasión de esos delitos de evasión fiscal. Y así todos los demás hondureños que han contribuido en este esfuerzo. Pero sobre todo yo quiero destacar algo, que lo aprendí cuando fui secretario del Congreso, hace ya muchos años, a pesar de que me miran joven. Pero ese aprendizaje me sirvió mucho. Estaba en el Congreso, invitamos a todos los operadores de justicia, y miré desde el ministro de Seguridad en un pleito frontal con el fiscal general de aquel entonces, con el Poder Judicial, una diferencia de criterios entre los líderes de las instituciones y los operadores allá en el campo. Y yo decía, aquí no hay por dónde pasar. No habíamos entendido que la fortaleza del Estado está en la coordinación, en el acompañamiento, en la complementariedad y en la independencia, cuando así sea necesario, de las instituciones del Estado, porque el Estado es uno solo. Y por eso, cuando tuve la oportunidad de echar a andar la legislación junto al Congreso anterior que desarrollara la figura que ya existía desde que nuestra Constitución fue vigente, la figura del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, dije, ese es el organismo que este país ocupa en movimiento. Y luego desarrollamos la parte operativa, FUSINA. Y lo que hoy yo puedo ver de aquel momento en el que fui secretario del Congreso, y que era tan trágico para mí ver aquella dispersión de criterios y
falta de compromiso en el mismo Estado, en función de la unidad del Estado, porque cada quien quería hacer las cosas de acuerdo a lo que le parecía, pero se olvidaba que la policía, la fiscalía, los jueces, inteligencia, somos parte del mismo Estado. Pero lo que miramos hoy y que nos tiene con estos resultados exitosos es la coordinación de las diferentes instituciones. Había un celo tremendo, a veces que yo no lo podía entender, y yo decía, y no somos hondureños todos. Pero ese es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido en este proceso. En ese sentido, yo quiero también destacar que hemos coordinado con otros países, porque miramos esta situación tan compleja y difícil, identificamos un componente que era la parte transnacional del delito. Era necesario tener un abordaje regional, continental. Y el día que asumimos en la presidencia fuimos muy enfáticos en ese tema. Y le hicimos un llamado a los países a los que considerábamos nosotros responsables de nuestra tragedia, sin dejar a un lado nuestra propia responsabilidad. Y finalmente, ahora es normal ver a Honduras en un foro internacional o una relación bilateral tocando temas de seguridad, de desarrollo económico, de integración. Entonces, eso también es parte de estos resultados. Pero lo que nos decía la viceministra Tábora y el coronel Leva, entre tantas cosas importantes de recordar, una es también fundamental. El país ocupa una estabilidad, ocupa disciplina en la ejecución de los planes. Y esa disciplina también encarna la posibilidad de revisar los planes para poder corregir a tiempo. Entonces yo creo que lo que hemos visto en otros países en términos de crecimiento y de mejoramiento de la condición de vida de sus ciudadanos pasa por esa planificación. Hoy tenemos un plan de desarrollo económico, Plan Honduras 2020, bien identificados los principales sectores de la economía, que nos deben de generar unos 600,000 nuevos puestos de trabajo, pero que nos deben de generar movilidad social y al mismo tiempo un plan claro en términos de mantener nuestra macroeconomía saludable, que nos genere más ingresos y ese ingreso también que nos ayude a reducir desigualdades que tanto ha tenido el país. Por eso, ese piso mínimo de protección social con la plataforma que le llamamos Vida Mejor y todo lo que es la parte de prevención tiene que ver con atender a los más vulnerables, a los más necesitados del país, que son nuestros hermanos y que al mismo tiempo es necesario decir que es la mayoría del pueblo hondureño. Luego, estamos trabajando en un diseño de mediano y largo plazo de la implementación de un nuevo sistema educativo en el país. Y me sentí muy contento ayer, que vinieron a buscarnos por los avances, pero al mismo tiempo a decirnos, queremos que ustedes sean un país piloto en el mundo. Y cuando a uno se le abren esas oportunidades, corra y agárrelas. Aunque vamos a tener que ver cómo hacer para financiarlas, pero ese es el gran complemento que nos hace falta. Educar con calidad, de país de primer mundo, a nuestra gente. Y estamos en esa ruta. Y ahora con la plataforma logística que está en construcción, que ustedes operadores que andan en el campo lo miran todos los días, puertos, aeropuertos, unos internacionales, otros locales, autopistas, corredores, eso tiene un sentido regional. Y por eso ayer firmamos con el presidente Ortega y el presidente Sánchez Serén lo que va a ser en los próximos días el Plan Maestro de Desarrollo del Golfo de Fonseca. Y quiero decirles a los miembros de la Fuerza Naval, algo que agradecen los pescadores más humildes del Golfo, es que ya días no miran de parte de las otras fuerzas navales de El Salvador y Nicaragua aquellos actos que para ellos eran agresivos. Y también la gente de los otros países no se queja
de nuestra Fuerza Naval. Y ese fue uno de los grandes acuerdos a los que llegamos en este proceso. Y ahí vamos avanzando. Luego también tenemos ya la unión aduanera con Guatemala en proceso. El Salvador ya manifestó públicamente su deseo a nivel del Poder Ejecutivo de incorporarse. El presidente Ortega me lo reiteró el día de ayer, y eso puede ser el detonante para que luego se suba a Costa Rica y también Panamá. Y una vez que logremos eso, estaríamos hablando de la séptima economía más grande de América Latina en un solo mercado. Pero como decía el presidente Oliva, eso va a traer otros desafíos también. Porque que pasen las mercancías y las personas libremente y que la frontera solo sea un rótulo, también es un riesgo si no se sabe manejar bien. El uso de la tecnología, la formación, la capacitación, la educación de nuestro recurso humano es vital. La inteligencia es vital. Por tanto, tenemos que llevar esto también en paralelo. Pero al final, de lo que se trata es del mejoramiento del nivel de vida de nuestra gente. Y cuando alguien me decía el otro día, un joven estudiante de Derecho me decía en San Pedro Sula, así en privado, entre ser muy franco y pensando que podía ser irrespetuoso en lo que me decía Juan Orlando, pero es que con eso de la macroeconomía no comemos. Y decía yo, ¿cómo se lo explico? Y me acordé de un amigo que decía, la macroeconomía, cuando usted tiene los niveles aceptables, es como cuando usted ha aprendido a cuidar su cuerpo, a tomar más agua que cualquier otra cosa que lo ensanche un poco o que le engruese la sangre cuando va llena de grasa, a comer más vegetales, más frutas, a cuidarse, a comer sanamente y a hacer actividad física. O sea, es tener en buena salud la economía del país para evitar enfermedades y complicaciones que pueden llevarlo a la muerte. Por el contrario, si usted tiene buenos niveles después de irse a chequear a los laboratorios y el médico, entonces usted dice, hombre, tengo una expectativa de vida considerable. Y entonces usted está en condición de, como decía Rocío, de reestructurar el aparato productivo, porque no solamente se ocupa estabilidad política, sino también reestructurar todo lo que es la potencialidad, cómo vamos a disminuir los riesgos que tenemos para que el país crezca. Fácilmente, con lo que tenemos hoy en crecimiento, que probablemente terminemos 4%, Rocío, este año de crecimiento, ya días no lo teníamos, ya días. Pero con la implementación de la nueva reforma de seguridad social, fácilmente aumentamos otros 3 puntos en los próximos 5 años. Más la implementación del Plan 2020, de toda esta dinámica, probablemente pónganle otros 2 o 3. Cada generación de nosotros tiene un compromiso. Nuestro compromiso es dejar el país así. Y una vez que lo tomen los que vendrán, de acuerdo a la voluntad de Dios, el pueblo hondureño, creciendo a un ritmo no menos de 6, 7, 8%, en unos 5, 6, 7 años, este país nadie lo detiene ya, solamente que Dios no quiera. En todo esto yo quiero destacar, y por eso me interesaba este estudio, que lo hicieran ustedes mismos. Quiero destacar que ustedes, soldados, policías, miembros de las diferentes instituciones de los equipos de seguridad y justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, en fin, todos son protagonistas de este cambio que muchas veces la gente creía que no era posible. Aquí es donde ustedes le están aportando al país
y le pueden decir orgullosamente a sus hijos y a sus nietos: yo he sido protagonista del cambio que el país ocupaba. Ahora ustedes, los que vienen, tienen que sostenerlo y mejorar todavía más, porque estamos en esa condición. Creo que algunas generaciones en Honduras llegaron a pensar que no se podía, que esto ya era caso perdido. Y es poco el tiempo realmente que ha pasado. Gracias a los amigos del cuerpo diplomático por estar aquí. Sé que a veces las realidades en sus países pueden ser otras, pero era importante para nosotros que ustedes conocieran, los que hoy están aquí, o sea, en este momento representando a sus países aquí en Honduras. Es importante recordar de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir los hondureños. Y ustedes han sido también protagonistas en una u otra medida de esto que Honduras está viviendo hoy. Y a todos los demás hondureños que me acompañan aquí, gracias. Vamos avanzando, pero no es suficiente. Creo que ahora ya le encontramos el hilo, por dónde va el hilo en la madeja, y podemos ir desamarrando esta cosa para ponerlo en perspectiva. Y de parte nuestra siempre esperen compromiso en el tema de desarrollo del país, un desarrollo con equidad, incluyente, un desarrollo que obedezca a una planificación de mediano y largo plazo, reconociendo que a uno nos toca una parte y que luego vendrán otros, porque cada quien tiene su ciclo. Y obviamente cuando miramos estos resultados podemos decir que sí se puede, y ustedes han sido pieza clave en estos resultados. Así es de que al Ministerio de Defensa, desde el ahora ministro, que en su momento fue jefe del Estado Mayor Conjunto, antes el general Álvarez estaba en el Ejército, ahora está en esta posición de líder de toda la parte de Fuerzas Armadas, su junta de comandantes. Aquí están los resultados, ustedes son protagonistas de eso. Igual en el caso del Ministerio de Seguridad, las diferentes policías, Dirección de Inteligencia, todo el gabinete también del Ejecutivo, porque hemos trabajado coordinadamente en función de este eje tan importante, y en fin, todos los que han contribuido. El Poder Judicial ha sido clave, y yo sé que les ha tocado que tomar decisiones que no eran fáciles. Decía yo, ¿cómo hacemos para sacarlos de un poco rápido una vez que tengan que firmar una sentencia de esas delicadas? Y eso lo hablamos con varios de la Fuerza Aérea hace unos años. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que tener un buen avión, ¿verdad?, para que llegue en un momento hasta otro lugar de ser necesario. Y decíamos, ¿cuántos caben en este avión? Imagínense llegar a ese punto, porque sabíamos lo que había pasado en Colombia antes, lo que pasaba en México y en otros países. Esas cosas tal vez no trascendieron mucho, o la decisión de reformar la Constitución para permitir la extradición y otros procesos. Una vez, antes de esos debates en el Congreso, me dice un diputado, le mandaron un recado muy delicado, presidente. Ajá, ¿y cuál es? Ah, que si usted sigue con esto, van a haber consecuencias. No me tocó más que llegar al pleno, abrir el micrófono y decir lo que había escuchado. Les dije, bueno, me deben de estar viendo y escuchando los que mandaron ese recado. Pero aquí, cuando toca que tomar las decisiones, hay que tomarlas. Y asumimos las consecuencias. Pero finalmente hay que reconocer desde el inicio hasta este momento que no estuviéramos aquí si Dios el Creador no nos estuviera acompañando. En otros países dicen, eso que está ocurriendo en Honduras es como milagroso. Yo digo, es un milagro, porque solo nosotros no hubiéramos podido. Los avances en tan corto tiempo no se habían visto en otras latitudes. Pero tenemos que seguir, y de eso se trata. Coronel, a usted y a su equipo, yo sé que es un equipo grande el que armaron, igual ministra, yo sí quiero pedirles poder llevar este mensaje por regiones, así en reuniones privadas, sin prensa, por regiones,
a los miembros de los equipos de seguridad y defensa, con el permiso del Poder Legislativo también a los diputados, para que miren dónde están sus resultados, su contribución, del Poder Judicial, de los fiscales también, y que cada quien conozca, para que sepan lo que han contribuido y qué es lo que nos hace falta. Vale la pena. Y también a otras instituciones que son claves que conozcan de todo esto. Muy bien. Muchas gracias y felicitaciones.